Amigas y amigos, les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Cada semana un tema nuevo. Hoy va a ser más que interesante, además que estoy junto a un amigo, el doctor Claudio Neira Molina. Él es médico internista del Hospital Higueras y también es docente de bioética de la Universidad de Concepción. Doctor Neira, ¿cómo está? ¿Cómo están las cosas por Chile? Hola Paz, mucho gusto verte, hace tanto tiempo que no nos veíamos. Sí, la Acá en verdad que Chile sí. estamos mucho COVID, como toda Latinoamérica, como prácticamente todo el mundo. Sigue harto trabajo, pero igual aprendiendo harto, nuevos desafíos y bueno, nuevos desafíos éticos también, sanitarios, como nunca habíamos visto. Cierto, doctor. Muchas gracias. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, porque además está siempre en boga y nos da un poco de temor incluso hasta mencionarlo. Vamos a hablar de la eutanasia. El doctor tiene formación en Sí. este tema y trabaja directamente con pacientes que están en esa etapa, y para que sepan que esto no es llegar y definir, yo quiero que mi familiar acceda a él. No es así. Doctor, ¿cómo podríamos definir la eutanasia? Bueno, la eutanasia es la situación en la que un paciente, de manera voluntaria y reiterada, dos elementos que son indispensables en el concepto de eutanasia, solicita voluntariamente la muerte, o sea, terminar con su vida, y esta solicitud se la hace al personal de salud, al sistema sanitario, particularmente a algún médico, ¿cierto? Y él será el médico muy probablemente en una decisión grupal, ¿cierto?, de una comisión al respecto, que decidirá si ese paciente se le puede practicar eutanasia o no. Si se decide que sí, entonces se administra un medicamento, algún tipo de inyección letal, por decirlo así, y finalmente termina la vida del paciente y fallece. Entonces es importante y clave entender que es primero voluntario, debe ser solicitado por el paciente prácticamente en todos los casos. La gran pregunta o la gran excepción, podría decirse, es en los menores de edad, donde en algunos lugares sí está contemplado la eutanasia para menores de edad y en otros lugares está prohibida, no está contemplada, dado este elemento esencial que es la declaración voluntaria, reiterada y lúcida, digamos, en plena autonomía del paciente, donde solicita nada menos que acabar con su vida. O sea, no es un tema, no hay nada más severo y grave e irreversible que eso. Entonces, no deben haber muchas dudas, debemos acotar, es parte del equipo médico, acotar todo el amplio margen de dudas para tener certeza de que estamos tomando una buena decisión. Gracias, doctor. Es muy interesante tener esta definición y diferenciación a la vez. ¿Qué pasa? Aquí a uno le surgen muchas inquietudes. Por ejemplo, uno piensa, le inyectan algo al paciente, él sufre. ¿Cómo es el proceso que uno tiene pensado que puede ocurrir con él? Porque en realidad lo que uno siempre espera precisamente es eso, terminar con el dolor. Uno nunca quiere que nuestros seres queridos sufran. ¿Cuál es la experiencia clínica? ¿Cuál es la evidencia? Es muy importante mencionar que la eutanasia es legal o permitida en muy pocos países del mundo. De la gran cantidad de países que forman el globo, 5 o 6 solamente han logrado legislar al respecto de la eutanasia, porque no es un tema sencillo. Hay muchos detalles, tanto éticos grandes, digamos, y también prácticos, que lo hacen difícil. Es un tema difícil, aunque suena muy intuitivo, ¿cierto? Si la persona está sufriendo, que deje de sufrir, ¿cierto? La piedad, que se decía antes, y bueno, que termine su sufrimiento y fallezca, porque no queremos sufrir y nadie... y eso no es lo que está en juego acá, sino cómo no cruzamos la raya, cómo no nos pasamos de largo. Lo que llaman como argumento la pendiente resbaladiza. Se asume que estamos sobre una pendiente resbaladiza donde vamos haciendo un poquito de equilibrio y caminamos sobre una delgada línea, pero si nos desviamos un poquito, caemos al despeñadero. ¿Qué sería eso? Sería, por ejemplo, aplicar eutanasia a pacientes que serían recuperables con tratamientos habituales, o no, ni siquiera habituales, sino también extraordinarios. Lo primero que debemos entender en el contexto de la eutanasia es que muchas personas van a terminar su vida con una enfermedad terminal, dolorosa,
o con otro tipo de sufrimiento, pero que la gran mayoría de ellos se aliviarán con los cuidados paliativos ordinarios o extraordinarios a tiempo oportuno, ¿cierto? Con la mejor calidad, con la mejor evidencia, y esas personas muy probablemente van a aliviar su sufrimiento, aliviar su dolor y no van a solicitar eutanasia. Porque en general, la gran mayoría de las personas no quiere morir. Lo que no quiere, nadie quiere, es sufrir, es tener dolores o cualquier otro tipo de experiencia permanente de sufrimiento. En el mundo de lo práctico, por ejemplo, en países donde se ha legislado a favor de la eutanasia, la gran experiencia mundial, sin ninguna duda, la llevan los Países Bajos. Ellos tienen una experiencia ya larga, la más larga del mundo occidental y moderno, y efectivamente existe una especie de clínica o lugar semisanitario, donde hay una camilla o una cama. Habitualmente es un paisaje relativamente acogedor, ¿cierto? Un ambiente muy grato, donde la persona inmediatamente siente cierta paz. El paciente, porque es una persona que tiene alguna patología habitualmente, se sienta, viene el equipo médico, se le administra algún tipo de medicamento a la vena, y en un par de segundos en realidad un par de minutos, 3, 5 minutos, de acuerdo a lo que se haya elegido como veneno, finalmente, es un fármaco en dosis letales, hace su trabajo y provoca el paro cardiorrespiratorio. Por supuesto que esto está en un estado de inconsciencia y no hay ningún tipo de sufrimiento dentro del proceso. Incluso, Paz, hay otra cosa que también es súper relevante, que va un poquito de la mano, pero no es lo mismo, que es el suicidio asistido. Entonces hay que hacer una gran diferencia entre la eutanasia, que está pensada para pacientes que tienen una enfermedad terminal, irrecuperable, avanzada, ¿cierto? En etapa terminal, en etapa final, o que están sufriendo de una manera evidente, constatada por algún profesional, que tienen la voluntad de solicitar la muerte, la eutanasia. Y esto lo hacen de manera reiterada y se ha demostrado que no están con un delirio o alguna demencia. Esa es la eutanasia y la hace el personal de salud a través de un veneno o un fármaco en dosis letales. Pero en la otra mano está el suicidio asistido, que tiene que ver con personas que han decidido acabar con su vida por los motivos que ellos consideran suficientes. No necesariamente son pacientes que están con una enfermedad o que tienen un sufrimiento reiterado e intolerable e intratable. Y es tanto así que, por ejemplo, en Suiza existen ciertas instituciones que uno puede contactar a través de internet y uno viaja a Suiza y te matan, finalmente. Pero es un suicidio. En el fondo te dejan un frasquito ahí con el veneno y tú eres el que hace el acto de suicidarte. Por eso es un suicidio asistido, porque te asisten con la mejor droga, con menos no sé, pues, nivel de sufrimiento dentro de ese proceso corto de fallecer, lo cual es más raro todavía en el mundo. Hay muy pocos lugares del mundo donde el suicidio asistido está legalizado. Incluso hace 2 años, creo, más o menos, salió en la prensa, por lo menos acá en Chile, hubo un profesor de Australia que viajó a Suiza a fallecer. Tenía 100 años ya, él sentía que estaba empezando una leve demencia, entonces antes de cualquier cosa, él decidió acabar con su vida. Entonces ahí la autonomía, que en el fondo de eso se trata, ¿cuánto tengo yo derecho sobre mi cuerpo, en el fondo, hasta el momento de decidir cuándo muero, cuándo termino de vivir? Y ahí está como la gran pregunta. Entonces hay 2 escenarios. Sí, pues hay dos situaciones que no son iguales, no son ni parecidas, la verdad. En una es el equipo sanitario, un médico probablemente, o a través de una enfermera delegado, hace eutanasia, y en el otro es un paciente, o no tan paciente, ¿cierto? Un ciudadano que ingiere un veneno que le han recomendado probablemente algún personal de salud. Sería un suicidio asistido
Suicidio médicamente asistido, en este caso. Perfecto. Gracias, También doctor. está el caso, la película de Almodóvar. Bueno, es un caso famoso que en España donde el paciente tenía una tetraplegia producto de un accidente al momento de lanzarse un piquero, llevaba 30 años en cama y movía solamente del cuello hacia arriba, una persona que estaba sana desde el punto de vista cognitivo, y solicita reiteradamente el suicidio, la eutanasia, se le niega, porque no había legislación en España en ese momento, años 90, y finalmente comete suicidio asistido, pero asistido por sus amigos. De hecho, los amigos fueron después enjuiciados como cómplices de asesinato. Entonces, ahí está la otra vereda, la vereda del frente, donde termina el derecho también de los médicos de acabar con la vida de una persona. Nosotros no somos asesinos, al revés, y no estamos disponibles para cometer asesinato. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a resguardar esta ventanita que parece ser necesaria, pero sin pasarnos para el otro lado? Existe un pequeño lugar donde la eutanasia parece ser la respuesta, pero es un grupo muy acotado. Bueno, en Chile no tenemos legislación al respecto, o sea, en Chile la legislación dice explícitamente que la eutanasia está prohibida. Y eso es más o menos la tónica mundial. En algunos países donde sí está permitido, por ejemplo en Colombia, que es el lugar, por lo menos sudamericano más cercano, Colombia lo permitió hace poco, en algunos estados de Estados Unidos, pero puntuales, ¿no? Muy poquito, 3 o 4, además de Países Bajos, Suiza, que donde es legal solamente el suicidio asistido, pero no es legal la eutanasia, y en algunos lugares de Australia. Y esa es toda la experiencia mundial. Bueno, y ahora se va a sumar España. Claro, aquí se está avanzando, está en la última etapa. Doctor, a propósito de todo lo que comentaba, me quedó dando vuelta algo que es muy interesante mencionarlo también y que todos lo sepan, porque a veces le entregan la responsabilidad al equipo médico. ¿Qué piensa usted, doctor? ¿Será bueno que yo defina terminar con mi vida porque de verdad no puedo con el dolor? ¿Cuál es la experiencia tanto ética como humana? Porque aquí hay sentimientos y emociones. Cuando uno está en el equipo sanitario, en el equipo de salud, la vocación de servicio para ayudar al otro es la que prima. Y por supuesto sabemos que esta decisión no es fácil. ¿Cómo lo ha vivido? ¿Cuál es la experiencia? Bueno, cuando uno se acerca al mundo de los pacientes en el final de la vida, en los cuidados paliativos, se encuentra con situaciones también a veces de extremo dolor. Hay lo que nosotros llamamos síntomas refractarios a las medidas habituales, finalmente intratables, podríamos decir. Y lo más frecuente es que eso sea síntoma de dolor, ese síntoma refractario, o sea que a pesar de todo sigue con dolor, a veces hemorragias, la persona por motivos extraños, o sea, derivados de su patología, cáncer digestivo, por ejemplo, empieza un sangrado que no para, no es correcto llevarlo a un pabellón en la situación, estamos hablando del final de la vida, y tampoco es correcto permitir esa angustia que tú te estás desangrando hasta la muerte, ¿no? Y otras situaciones de síntomas refractarios muy puntuales donde nosotros utilizamos lo que llamamos el principio del doble efecto y se indica sedación paliativa. ¿Por qué? Porque es para la profesión médica el primer mandato es aliviar siempre, curar a veces, pero aliviar siempre. Y primero no dañar, ¿cierto? El principio de no maleficencia y de beneficencia. Entonces, si el paciente está en un sufrimiento intolerable, lo correcto no es permitido o no es aceptable para el equipo médico sanitario no hacer nada. Y efectivamente se hace. ¿Y qué es lo que se hace? El paciente será sedado. Se le indica sedación, en el fondo se baja su nivel de conciencia, se duerme, se induce un coma farmacológico, por de alguna manera, que evitará su sufrimiento y por otro lado permitirá de alguna manera que el paciente fallezca o termine su vida en paz, pero no se va a acelerar el proceso de manera artificial con
con un veneno, por decirlo así. Entonces nuevamente hay que hacer una gran diferencia entre la sedación paliativa o sedación terminal y la eutanasia. En la eutanasia hay un paciente estable, vigil, consciente, tranquilo, obviamente angustiado por sus dolores o su sufrimiento, pero que está estable, no está falleciendo. Entonces, y el otro escenario es un paciente que está en una situación muy probablemente de final de la vida y por los motivos de su patología está en un final de la vida doloroso, sufriente. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es bajarle el nivel de conciencia, sedarlo y permitir que fallezca en el fondo. Pero no es más, no se hace. Entonces, ¿cuál es el doble efecto? El efecto es que tal vez este medicamento tal vez influye en el fallecimiento. Y si el paciente iba a morir en 12 horas, ahora va a morir en 6 horas. Pero el efecto buscado no era acelerar la muerte, el efecto buscado es aliviar su sufrimiento, lo cual es un imperativo, es una obligación, es un deber, ¿no? Que no podemos abandonar bajo ninguna circunstancia. Es inaceptable que un médico no actúe si su paciente está evidentemente en sufrimiento. Y eso sería más grave, aún no hacer nada. Entonces, bajo la premisa de que estamos haciendo algo bueno, ocurre también algo malo, que sería que muera, ¿cierto? Pero probablemente ese paciente está muriendo también, o sea, se va a correr un poquito la fecha de defunción, pero no mucho más que eso. Gracias, Entonces, doctor. ya llevamos 3 conceptos diferentes: la eutanasia, el suicidio asistido y la sedación paliativa. Yo creo, me parece a mí, que la opinión pública generalizada del escenario de la eutanasia es más bien la sedación paliativa. Eso es lo que la gente piensa. Mi paciente está con mucho dolor, mi familiar está con mucho dolor, ¿cómo no vamos a hacer nada? Bueno, sí, pues si hacemos algo. Toda la razón. Gracias, doctor. ¿Qué mensaje le podremos entregar a estas familias? Porque este tema es muy importante siempre conversarlo. A veces uno lo evita. Somos muy evitativos de nombres que nos generan como, no sé, hasta que se nos eriza la piel porque es duro. Es parte de la vida. Sabemos que todos vamos a fallecer, vamos a morir en algún momento. Por tanto, ¿qué mensaje le entregamos a quienes padecen? ¿Tienen algún familiar cercano? O incluso ellos mismos, que están con una enfermedad terminal, que están con dolor. ¿Qué le podemos señalar? Bueno, como tú lo señalas, Paz, la muerte no puede ser el enemigo. Incluso hay todo un lenguaje de guerra, eso está muy estudiado en el mundo de los paliativos, esta cosa de vencer el cáncer, la lucha contra el cáncer, le voy a ganar, y eso está cada vez más de salida, se ha visto con cierta evidencia científica que ese lenguaje condiciona también estamos en guardia en el fondo y estamos enfrentados a nosotros mismos, y eso no puede ser saludable. Bueno, en primer lugar, entonces, que la muerte no es la enemiga. Todos nos vamos a morir. Y esta sociedad nos hace pensar que eso no va a ocurrir, lo cual es incoherente. Pero nosotros nos compramos ese cuento y consumimos y nos enojamos y trabajamos como locos y bla, 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 y no disfrutamos la vida. Si una persona está en el final de la vida y tiene una enfermedad terminal y sabe que vivirá no más de un año, menos de un año, entonces que arregle yo le aconsejaría que disfrute lo que tiene, que deje de pelear abandonemos un poquito este lenguaje de lo bélico, de esta lucha contra nosotros mismos y vayamos un poquito más a disfrutar lo que sí hay y no combatir, no estar buscando lo que no hay. Y por supuesto acercarse a un buen grupo de atención sanitaria, que no sea solamente un enfoque médico, farmacológico, sino ojalá un poquito más integral y donde se incluyan las variables psicológicas, por supuesto nutricionales, ¿cierto? El enfoque multiprofesional, el alivio, o sea, la evaluación social, tal vez el manejo del duelo, dejarse acompañar por sus propios familiares, hablar de las cosas, hablar de la muerte, hablar de las cosas que yo me gustaría que pasaran cuando yo me muera, pensar en la muerte, eso no va a acelerar la muerte, la va a hacer más sana. Liberarnos un poquito de este tabú.
existe un tabú, es un tema que no se dice. Pero todos sabemos que está y nos va a llegar. Así es, Entonces, doctor. Toda la razón, toda la razón. La verdad es que ahora tenemos que aprender tanto. Esta pandemia nos ha entregado un remesón a la vida, así que quienes están viviendo este proceso, no es lamentable. Yo creo que también me sumo a sacar esas palabras bélicas, la lucha, con todos contra. No, porque al final nos va a condicionar. Así que gracias, doctor, por el tiempo. Muy clara la explicación y la información. Esperamos que a todos les haya servido. Doctor, preguntarle en qué redes sociales lo encontramos, porque seguro que alguien va a querer mandarle un mensajito de alguna duda en particular. sí, bueno, yo tengo mi Twitter que es @clauneira82. Clau, como Claudio, Clauneira82. Así que si me quieren mandar un Twitter, ni un problema, conversamos nomás. Perfecto. Paz, ha Muchas sido muy gracias. grato verte de nuevo y conversar contigo. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Amigos, les recuerdo visitar mi página web www.pazversano.com, suscribirse a mi Instagram, paz.b.reyes y por supuesto a mi canal de YouTube. Pronto estaremos con un hermoso y entretenido tema. Que tengan un lindo día. Un abrazo. Gracias, doctor.